Romanos capítulo 8, versículo 13. Les invito que todos estemos ahí ubicados y atentos en Romanos 8, 13. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el estudio anterior estuvimos hablando de lo que significa y no significa la mortificación del pecado. Y hoy vamos a estar profundizando un poco más acerca de esto, pero teniendo en cuenta el tema de la promesa de Dios y el deber del creyente. Vamos a estudiarlo detalladamente, especialmente teniendo en cuenta el libro de Romanos. Cuando nosotros leemos Romanos 8:13, notamos que Pablo no está hablando a personas inconversas. Él estaba hablando a personas que profesaban ser creyentes, personas que eran miembros de la iglesia de Roma. Y hablábamos también que cuando nos referimos a la mortificación del pecado, es hacer morir todo aquello que no agrada a Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, ¿cierto? Lo podemos hacer solamente en dependencia del Espíritu de Dios. Es la manera. En nuestro texto de Romanos 8:13, el apóstol confronta a sus lectores con dos caminos de vida posible. ¿Cuáles serían esos dos caminos de vida? Romanos 8:13. Bien. Y conforme al Espíritu, hay dos caminos posibles de vida. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Aquí nos vamos a detener en la segunda parte. O mejor, en el primero: si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. En esta frase nos vamos a detener y vamos a considerar 5 frases que componen nuestro texto de Romanos 8:13. El primero de ellos es sí. El texto comienza con la palabra sí. Pablo usa este sí para indicar la condición y la conexión entre la mortificación de las obras y de la carne y la vida. Eso es como decir a un hombre: si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Aquí al hombre enfermo se le está prometiendo un mejoramiento en su salud. Y se le está diciendo esto con una condición: de que él debe de seguir las condiciones que se le dan para dicho mejoramiento. En una manera semejante, el sí de nuestro texto nos dice que Dios ha señalado la mortificación de las obras de la carne como el medio infalible para alcanzar la vida. Dicho de otra manera, si nosotros no estamos mortificando el pecado, matando el pecado, no vamos a alcanzar la vida. La promesa de Dios es darnos vida eterna como a creyentes. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, como le he dicho anteriormente, de combatir
¿Y preparación para qué? Para vivir en la gloria, para vivir eternamente con Dios. Muchas personas dicen, yo como hijo de Dios no peco, otros pecarán, pero yo no peco. Yo ya soy hijo de Dios y no puedo pecar. ¿Será eso cierto? ¿Será totalmente cierto? Vamos a mirar Primera de Juan, un ejemplo bíblico, Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Y decimos que no hemos pecado y hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Muy bien, entonces aquí podemos tumbar ese argumento de estas personas que dicen, no, es que yo soy hijo de Dios y ya no puedo pecar, yo no fallo, y pueden estar pecando, tienen pecados abiertos, pero no los reconocen y andan engañados. Pero la palabra de Dios dice que si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Le hacemos a Dios mentiroso, y su palabra y su verdad no está en nosotros. ¿Puede un cristiano fallar? Miremos Gálatas 6:1 también. Gálatas 6:1. ¿Podemos leer? ¿Algún hermano que lea? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien. ¿Puede algún cristiano fallar según este texto? Sí, es cierto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, podemos fallar. Sin embargo, lo que les da derecho a la gloria a los cristianos es la justificación por gracia. Lo que les prepara en forma práctica para disfrutar la gloria es el proceso de la santificación. Y la mortificación del pecado es una parte esencial en este proceso de santificación. Si no estamos siendo santificados por Dios, si no estamos siendo santificados por Dios, es porque no vamos a ir a la gloria sencillamente. El que no está mortificando el pecado, el que no está matando el pecado cada día, no es cristiano, está perseverando en el mal. Vamos a leer Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que nace de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bien. No practica el pecado. No, sus pensamientos, sus deseos no están 100% dedicados al pecado. Entonces, la mortificación es simplemente una etapa en el plan de Dios para sus hijos. Miremos Romanos 6:22. La mortificación es simplemente una etapa en el plan de Dios para sus hijos, tal como lo dice Romanos 6:22. Muy bien. En este texto vemos que la santificación está colocada como un medio especial. ¿Y para qué nos prepara?
nuevamente, ¿cierto? Para la vida eterna, para estar en gloria con Dios. Y este proceso comienza con la liberación del dominio del pecado. Este punto es enfatizado en los versículos 2. Vamos a mirar también en Romanos 6. Romanos 6:2. Un hermano que lea Romanos 6:2. Bien, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, iniciados los siervos de la justicia. Bien. Entonces, hermanos, si no hemos experimentado primeramente la liberación, la cual inicia en el proceso de mortificación del pecado, esto quiere decir que no tenemos vida espiritual. Estamos muertos al pecado. Y lo primero que deberíamos buscar en sí no es la mortificación del pecado, sino la salvación misma. Mortificamos el pecado porque Dios nos ha dado la salvación y tenemos la responsabilidad como creyentes de presentarnos a Él apartados del pecado. Otro punto que podemos ver aquí en nuestro texto, la frase mortificar las obras de la carne. Esta nos habla del deber que debemos cumplir. Consideraremos esta frase haciendo y contestando 3 preguntas. La primera es: ¿cuál es el significado de la carne? Esta es la misma expresión usada frecuentemente en este capítulo para referirse a la naturaleza pecaminosa. Veamos, por ejemplo, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien. Antes de seguir leyendo más textos, nos vamos a leer varios aquí en Romanos 8. Pablo usa la expresión la carne para referirse a la naturaleza corrupta y depravación del hombre. Entonces, vemos en Romanos 3 que la ley de Dios fue incapaz de salvarnos del pecado. Entonces surge la pregunta: ¿para qué sirve la ley de Dios? Muchas veces la hemos visto acá, ¿cierto? ¿Para qué, hermana Gloria? El conocimiento del pecado, ¿cierto? Para mostrarnos que somos pecadores. Para eso nos sirve la ley de Dios. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Condición caída, debilidad, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra la ley de Dios. También para castigarnos, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros pecamos, la ley de Dios nos castiga. Cada vez que nosotros violamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué la ley de Dios ha sido débil y no ha podido salvarnos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la ley de Dios ha sido débil y no ha podido salvarnos? Naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque Dios no la hizo para nuestra salvación, sino
Sí, para guiarnos, como dice la hermana Adriana, ¿cierto? También. Nuestra incapacidad, ¿cierto? Hemos heredado el pecado de Adán. Y nuestro cuerpo, nuestra carne, está dominada por el pecado. Y Dios no puede salvarnos por medio del cumplimiento de la ley. ¿Cómo entonces podemos ser salvos del pecado? La única manera es la justificación, ¿cierto? La justificación, lo que dice la hermana Luzmila, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a Romanos 8:3 otra vez, la parte B. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Esa es la manera como Dios nos salva, enviando a su Hijo. Cristo vino en semejanza de carne pecaminosa. ¿Y qué significa esto? Que Él vino en semejanza de carne pecaminosa. Jesucristo, siendo Dios, vino y se hizo humano. Tomó la naturaleza humana que ya estaba contaminada por el pecado. Él la tomó. Y aunque se hizo hombre, nunca cometió pecado. Jamás cometió pecado. Pero fue verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo vino a causa de nuestro pecado. Vino para enfrentarse al pecado y salvarnos. Nosotros no pudimos. La ley no lo pudo hacer. Las buenas obras no fueron suficientes para nuestra salvación. Entonces, por esa causa vino nuestro Señor Jesucristo. Vino y condenó el pecado en la carne, como vemos en Romanos 8:3. Jesucristo, aunque se hizo humano, entonces nunca pecó. Por eso la ley nunca lo pudo condenar a Él. Nunca lo pudo condenar, porque Él cumplió la ley y nunca la abrogó, nunca la desobedeció. Pero la ley sí exigía el castigo para nosotros, para mí y para ti que somos pecadores. Entonces Jesucristo resuelve pagar el castigo que usted y yo merecíamos. Él lo pagó. ¿Dónde lo pagó? En la cruz del Calvario. Y ahí está nuestra esperanza. Esperanza para el creyente, sí, porque nos recuerda que Cristo murió, nos justificó y que ya no somos condenados por la ley del pecado. Esperanza para el no creyente también, porque Cristo hoy a través del Evangelio sigue siendo anunciado como el libertador de nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él pagó el precio de la salvación y acabó con la condenación del pecado. Para los que verdaderamente creen en Él y se arrepienten. De manera que la ley que nos condenaba se hizo justicia. ¿En quién se hizo justicia? En nuestro Señor Jesucristo. Veamos Romanos 8:4. Bien, de manera que la ley que nos condenaba ya se hizo justicia en Cristo Jesús. Ahora Dios nos ha dado una vida nueva, de acuerdo al Espíritu Santo, como se nos enseña aquí en la palabra de Dios en Romanos 4. Que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu Santo. Ahora pertenecemos a Cristo, a Jesucristo. Versículo 5. ¿Algún hermano que lea versículo 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien, ahora nosotros somos del Espíritu. El apóstol pasa a explicar que en el mundo solo hay dos clases de personas: los que son de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Exacto, los que viven controlados por su naturaleza carnal pecaminosa. Los que quieren vivir conforme a sus pensamientos. Los que su gloria, su deseo, sus placeres son su carne, sus propios deseos y no los deseos de Dios. Estos son los que están en la carne, que son controlados por sus pasiones y deseos. Ellos no quieren ni tampoco pueden, según las Escrituras, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen su mente en los deseos pecaminosos. Ahí lo dice la palabra de Dios en el versículo 5, parte A, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ellos piensan, ellos se deleitan, en todo el tiempo piensan en ellos mismos. Están ocupados en su propio placer, en su propia reputación, honor, pero menos en agradar y glorificar a Dios. Ellos están entonces en un estado de muerte. Versículo 6. Muy bien. El ocuparse, dice acá la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. No tienen la nueva vida en Cristo. No hay en ellos una relación con Dios, una comunión verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque ellos están en la carne, y la carne ¿qué produce? Muerte, ¿cierto? Muerte espiritual, separación de Dios, como decíamos anteriormente. La ira de Dios está con ellos. Se precipitan hacia la muerte eterna, separados de Dios en el infierno. Estas personas, descritas por el apóstol Pablo en Romanos 8:13, que andan en la carne, también rechazan a Dios. Vamos a ver el versículo 7. Bien, entonces Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ellos rechazan a Dios, la naturaleza humana que han heredado de Adán. No quieren someterse a los mandamientos de Dios. Y podemos saber por las Escrituras, que quienes se oponen a lo que Dios manda son enemigos de Dios. Por eso dice, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden agradar a Dios. Versículo 8. Muy bien, entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy claro, hay personas que son altruistas o que son generosos y por ejemplo ellos quieren ayudar a los pobres, los ayudan,
al necesitado, que tiene hambre, quieren ayudarlos, pero eso no significa que están agradando a Dios. ¿Por qué? Hay gente también que hace cosas buenas, con buenos deseos, pero por razones equivocadas. Algunos hacen buenas cosas para ganar la salvación. Algunos hacen buenas cosas para que los demás los aplaudan. Otros hacen cosas buenas pensando que Dios está obligado a recompensarlos. Cuando uno hace alguna cosa buena, pero con una razón equivocada, esto no sirve. Es pecado delante de Dios. ¿Por qué es pecado? Porque estas acciones aparentemente pueden verse buenas, pero pueden no serlo delante de Dios, quien conoce los verdaderos pensamientos e intenciones del corazón del hombre. Entonces queda muy claro, hermanos, aquellas personas que andan conforme a la carne, no hay esperanza para ellos, ¿cierto? Su camino es camino de muerte, de desesperación, se hunden cada día más. El pecado les promete, pero nunca les cumple. Ellos andan en sus propios deseos. Ahora vamos a ver los que son del Espíritu. ¿Quiénes son estas personas del Espíritu? Los que viven conforme al Espíritu de Dios, es decir, los que son verdaderos cristianos. ¿Y cómo los podemos conocer? Vamos a mirar Romanos 8:5 nuevamente, parte B. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, ya dijimos que los que son de la carne se ocupan constantemente en las cosas de la carne, en no agradar a Dios, son enemigos de Dios, rechazan a Dios. Pero ahora aquí dice que el que anda en el Espíritu son los que quieren o los que agradan a Dios. Estos se conocen que también tienen su mente ocupada en Dios, que así como los que andan en la carne, que tienen ocupada su mente en las cosas de la carne, los que andan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Y son aquellos que hacen la voluntad de Dios, buscan desarrollar el fruto espiritual en su vida, no viven para agradarse solamente a sí mismos, sino que viven para glorificar a Dios, amándole y sirviéndole todos los días de su vida. Versículo 6, parte B. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Los que andan en el Espíritu tienen vida y paz. ¿Qué quiere decir? Que gozan de una buena relación con Dios y ya no desean estar enemistados con Él. Ya no deseamos estar enemistados con Dios, porque el pecado es el que nos separa, ¿cierto? El pecado es el que no nos deja avanzar en la vida espiritual, en el crecimiento cristiano, en nuestra relación con Dios. Entonces, en Dios, ahí está la promesa, tenemos vida y paz. Hermana Ofelia. Aquí en el Espíritu de Dios se refiere al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu Santo. Sí. Se está haciendo referencia de que la tercera persona de la Trinidad nos guía al arrepentimiento, nos guía a buscar a Dios. Y eso es necesario que haya esfuerzo de parte del creyente. ¿Cómo? Utilizando los medios de gracia que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado.
la oración, el estudio de la palabra, congregarnos. Todo esto son herramientas de gracia que el Señor nos ha dado para que nosotros no vivamos ya como vivíamos antes, en una vida perdida, sin esperanza, hundidas en el pecado, sino que ahora tenemos vida y paz en el Espíritu Santo, es decir, en Dios mismo podemos tener una relación y ya no podemos estar enemistados con Él. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos alientas a través de tus escrituras, nos muestra la importancia de mortificar el pecado. Ayúdanos, asístanos con el poder de tu Espíritu Santo para que no podamos pecar, para que agrademos a tu nombre y también para que cuando pequemos reconozcamos que somos débiles, que aún quedan restos de nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Ayúdanos para que podamos tener esa vida, tener esa paz espiritual en ti, haciendo tu voluntad, porque es la única manera en que podemos mortificar el pecado, yendo a tu verdad, haciendo tu voluntad. Perdónanos porque muchas veces hemos dado lugar a nuestra carne y hemos pecado, pero tu palabra promete restaurarnos, promete darnos vida, darnos paz. Guía nuestros pasos para que cada día nosotros podamos glorificar tu nombre y no glorificarnos solamente a nosotros. Muchas gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, están invitados a